Hola, bienvenidos a nuestra nueva clase de terminología, conceptos médicos, vocabulario médico. Como hemos visto en la clase pasada, eh, teníamos un, un gran repertorio de signos y síntomas específicos, generales, específicos de la consulta más frecuente, a eso me refiero, generales, comunes, o por lo menos más frecuente en la práctica diaria. En el día de hoy vamos a seguir con nuestro vocabulario médico, con nuestra terminología específica y aplicada ya a los aparatos en forma más, digamos, profesional, si quieren decirlo, más específica, especializada. En este sentido, podemos tener varias cuestiones. Si nosotros trabajamos como secretaria o secretario en una institución, podemos trabajar en forma general en la recepción, en la administración, en la facturación, o podemos trabajar en cada sector, especialidad, subespecialidad, etcétera. En este caso, el aparato cardiovascular, obviamente, es patrimonio del clínico y sobre todo del especialista llamado cardiólogo, eh, y nos puede llegar a tocar trabajar en el sector de cardiología en forma específica o trabajar en el sector general y tener que derivar pacientes, por ejemplo, a cardiología. Entonces vamos a ver los motivos de consulta más frecuentes, los antecedentes más frecuentes de las personas con enfermedades cardiovasculares, los exámenes complementarios, que es algo fundamental que debemos saber de los pacientes, y algunas interpretaciones de estas terminologías. Muy bien. En principio, el motivo de consulta del paciente cardiológico puede ser disnea. Disnea lo vimos en los signos y síntomas generales más frecuentes, dolor, pero no cualquier tipo de dolor, un dolor localizado en el centro del tórax. Palpitaciones, esto que el paciente refiere como siento que se me va a salir el corazón del pecho o siento el latido en forma consciente del corazón, síncope, edema y cianosis. En principio, los estudios que vamos a solicitarle al paciente o, o que en realidad vamos a tener que gestionarle al paciente, pero los va a solicitar el médico, es radiografía de tórax, electrocardiograma, prueba ergométrica graduada o ergometría, así se la llama, electrocardiografía o Holter, pero en este caso electrocardiografía que se llama de 24 horas, Holter cardíaco, estudio electrofisiológico, ecocardiografía y Doppler cardíaco, ¿sí? Que es el famoso eco-Doppler cardíaco, estudios de cardiología nuclear, por ejemplo, resonancia magnética nuclear, etcétera, y cateterismos cardíacos para evaluación de las arterias coronarias y tratamiento mediante la colocación de un stent, por ejemplo, o balonamiento para abrir el paso de la arteria. Eso se llama cinecoronariografía con colocación de stents. Muy bien. Hay algunas cuestiones propias generalmente de enfermería, como los pulsos, la tensión arterial, etcétera, etcétera, etcétera. Las patologías asociadas al corazón son la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca, arritmias, que son la pérdida del ritmo natural del corazón, las que son las alteraciones eléctricas del corazón, enfermedades de las válvulas del corazón. El corazón tiene básicamente una válvula
en cada cavidad entre aurícula y ventrículo para que la sangre no refluya y vuelva hacia atrás, sino siga avanzando. Eh, esas válvulas pueden tener enfermedades. Hay válvulas también en las salidas de la arteria pulmonar y de la aorta para que justamente no regrese sangre en forma retrógrada hacia el corazón. Endocarditis infecciosa, que es la enfermedad por microorganismos de esas válvulas. Enfermedades del pericardio, que son las membranas que recubren al corazón por fuera. Hipertensión arterial, que es lo más frecuente de todo, es el aumento de la presión dentro de las arterias, que puede ser por rigidez, ensanchamiento de las arterias, vasoconstricción, ¿no? Síndrome metabólico, este síndrome por aumento de peso, sedentarismo, presión alta, aumento del colesterol, ¿sí? Hipertensión pulmonar y tromboembolismo de pulmón, o TEP, tromboembolismo pulmonar. Bien, entonces, como habíamos dicho, uno de los motivos más frecuentes de consulta del paciente cardiológico es la disnea. Pero es distinta esta disnea a la disnea respiratoria. La disnea se puede llamar disnea de esfuerzo cuando el paciente tiene una tensión emocional o una tensión por ejercicio físico que le causa dolor o en realidad no dolor, falta de aire, sensación subjetiva de falta de aire. Puede estar presente durante el reposo, entonces le vamos a llamar disnea de reposo. La disnea puede ser permanente, que la llamamos disnea continua, o puede aparecer en forma brusca en un determinado momento y volver a aparecer durante distintos periodos, lo que llamamos disnea paroxística. Muy bien. La disnea paroxística generalmente aparece cuando el paciente se recuesta, que es la disnea paroxística nocturna, así se la llama. ¿Por qué? Porque el corazón se ve exigido un poco más a la noche cuando le aumentamos el retorno venoso porque nos acostamos. En ese momento se llenan más las cavidades cardíacas y el corazón tiende a doler, en el caso de que esté enfermo, obviamente. La disnea cardíaca, así la vamos a llamar, la específica de problemas del corazón, se puede medir por muchas estudios, digamos, fisiológicos o estudios de diagnósticos específicos por imágenes, etcétera. Ahora, lo lógico es que si la disnea aparece ante el esfuerzo, podamos hacer algún estudio que lleve al paciente a que se esfuerce para ver si se despierta o no la disnea, pero en un ámbito controlado, como puede ser un hospital, un consultorio, porque tenemos que tener en cuenta que el paciente se puede descompensar. Eso es lo importante tener en cuenta. Ya solo a modo de repaso, porque la habíamos visto, la disnea tiene 4 grados. Pero en este caso no es la disnea respiratoria, es la disnea funcional cardíaca. Y estos 4 grados los define la New York Heart Association o en castellano Asociación del Corazón de New York. Ellos son, digamos, los que brindan las bases a nivel internacional para el cuidado cardíaco. Entonces podemos decir que la disnea cardiovascular, el grado 1,
el paciente presenta disnea o dolor precordial cuando hace grandes esfuerzos, como por ejemplo correr, subir varios pisos en escalera, algún deporte, trabajo físico intenso, como puede ser por ejemplo trabajo en el campo, trabajo levantando materiales pesados, etcétera, que efectuaba antes sin molestias. Entonces, de una fecha a hoy, le empieza a molestar, a tener dificultad para respirar, dolor precordial, ante un esfuerzo que antes podía hacer pero ahora no puede. Grado 2. El paciente presenta disnea o dolor precordial cuando realiza esfuerzos moderados cotidianos, como por ejemplo caminar, correr el colectivo un breve trecho o subir un piso en escalera. Grado 3. El paciente presenta disnea o dolor precordial cuando realiza esfuerzos ligeros, como por ejemplo higienizarse, lavarse los dientes, bañarse, vestirse, hablar, comer. Grado 4. El paciente presenta disnea o dolor precordial en pleno reposo, estando sentado o acostado, pero reposando, sin hacer ningún tipo de actividad. Esto es grave, ¿sí? Es grave. La disnea grado 4 habla de un gran compromiso del corazón, del gasto cardíaco, del sistema de conducción, de las arterias, ¿sí? Bien. Nuestro paciente puede tener como antecedente insuficiencia cardíaca, o sea que el corazón esté dilatado en sus cavidades y no pueda bombear adecuadamente, la insuficiencia cardíaca, infarto agudo de miocardio que haya tenido previamente, o enfermedad de las arterias coronarias como por ejemplo la aterosclerosis, que es el taponamiento de la luz por grasa que se deposita en las arterias. Entonces los síntomas que refiere van a ser la disnea cardiológica, la disnea paroxística nocturna, la ortopnea, ¿sí? Que es esa disnea que el paciente necesita pararse porque le ocurre cuando se acuesta, disnea de esfuerzo, ¿sí? Y generalmente o típicamente se le toma la presión, se le hace un electrocardiograma o una radiografía de tórax junto con un laboratorio. Generalmente en la mayoría de los casos. Bien. Obviamente el paciente cardiológico puede tener otra entidad que se llama tromboembolismo pulmonar. Los, los trombos, o sea, el material graso que forma los trombos y viaja al pulmón y puede obstruirlo en forma severa en algunos casos, se forman en las piernas. La trombosis venosa profunda o TVP es la que genera estos trombos que luego se desprenden y viajan al pulmón para ocuparlos. En este caso tenemos una patología grave de disnea súbita, pero que generalmente tiene un dolor de costado torácico que no se que no se lo que no se lo tiende a asociar al corazón generalmente. Pero el corazón, al no poder oxigenar la sangre porque está tapado el lecho vascular del pulmón, tiende a sufrir y puede causar isquemia cardíaca también, dolor, disnea torácica. Y en ese sentido podemos tener las dos cosas. ¿Sí? Bien, muy bien. Bueno, seguimos avanzando. Hay algunas otras cuestiones
específicas de las patologías como el ataque o crisis de pánico, que puede llegar a simular un infarto agudo de miocardio, una disnea cardíaca. El ataque o crisis de pánico es una alteración psicológica, psiquiátrica, que puede llegar a ser grave, que el paciente cae a la guardia con todos los síntomas iguales a la disnea cardíaca, pero bueno, se lo diferencia porque todas las pruebas dan normal y el paciente refiere volver a su estado normal después de tranquilizarse, relajarse y estar contenido por el equipo de salud. El dolor. Habíamos hablado de dolor en general, pero no el dolor isquémico. ¿Qué es el dolor isquémico? El dolor por falta de irrigación de la sangre, el dolor en el que falta el oxígeno que transporta la sangre hacia un tejido. Eso se llama isquemia. También se la llama angina de pecho, a no confundir con las anginas pultáceas o angina roja de la faringe. Este término, angina de pecho, cuando lo leamos en la historia clínica, no nos equivoquemos. Estamos ante un paciente con problemas cardiovasculares graves. ¿Sí? Se lo llama angina de pecho o angor pectoris. Y es muy, o sea, ante este síntoma, que es muy característico de la enfermedad cardíaca, hay que hacer un diagnóstico cardiovascular lo antes posible. No se puede dejar pasar. Tiene estrecha vinculación con la muerte súbita del adulto. Por lo tanto, el angor pectoris, angina de pecho o isquemia miocárdica, que causa el dolor en el pecho, no se puede dejar pasar. Bien. Nosotros obviamente vamos a consultar al paciente hace cuánto lo tiene, qué intensidad tiene, qué localización, hacia dónde se va, todas cuestiones que ya hemos aprendido, pero se enumeran. Característica del dolor isquémico cardíaco. Cuando el paciente nos dice, yo soy un paciente que tiene problemas cardíacos, tuve un infarto y me duele el pecho y me angustia y me siento mal, bueno, a ver, dígame, ¿qué intensidad tiene? ¿Cuán fuerte es el peor dolor que sintió en su vida? Si el peor dolor que sintió en su vida, se viene ya a la guardia. En todo caso, vamos a seguir preguntando. Localización, si es estrictamente en el pecho o es en un costado o en el centro del tórax. Tipo carácter, si es opresivo, ¿se acuerdan? Si es opresivo, si te aprieta en el pecho, o si es quemante, tipo reflujo, por gastritis, por hernia hiatal. Iniciación, ¿cuándo inicia? Si es continuo, si es paroxístico. Duración, cuánto ha durado, cuándo empezó. Concomitantes, ¿qué otras situaciones siente, sintomatología, etcétera? Factores que lo desencadenan, o sea, si él está durmiendo o descansando y aparece el angor, es una cosa, habla de una disnea y dolor máximos. Si aparece cuando hago ejercicio intenso, bueno, hablamos de otro grado de disnea. Y factores que lo atenúan. Muy bien. Cuestiones muy importantes en el paciente cardiológico. Y como presentación tenemos
la angina de esfuerzo, que tiene íntima relación con el ejercicio y el esfuerzo que hace el paciente. Angina de decúbito, por ejemplo, cuando el paciente está acostado. Angina de reposo, que esta es la diferencia que tiene, es que aparece en cualquier posición de reposo. Siempre que el paciente repose, puede estar sentado, puede estar parado, puede tener cualquier, digamos, posición en la que no esté haciendo nada. Bien, tenemos algunas variantes, como la angina paradójica, ¿sí? Que el dolor aparece generalmente durante el reposo o el sueño, pero el paciente puede realizar algunos esfuerzos sin, sin que se presenten molestias. Y esta angina paradójica, justamente porque el paciente en reposo tiene dolor y cuando hace ejercicio no, tiene que ver con otro proceso de cierre de las arterias, que es por vasoconstricción. Eso es importante. Bien. Bueno, un dato importante es que 9 de cada 10 pacientes, el dolor isquémico cardíaco se debe a la obstrucción de las arterias coronarias. En este caso y en la gran mayoría, debemos derivar al paciente inmediatamente con el clínico y luego con el cardiólogo para hacer un diagnóstico de tratamientos oportunos y rápidos. Porque ya dijimos, hay un alto riesgo de muerte súbita o de infarto agudo de miocardio, que si el paciente vino a consultar, no se puede ir a la casa sin un diagnóstico, sin un tratamiento. Bien, ¿cuáles son las causas de esta isquemia o de este dolor isquémico miocárdico? Enfermedad de las arterias coronarias, por ejemplo aterosclerosis, displasias, infecciones o inflamaciones de las arterias, que las llamamos arteritis. Esto lo vimos en la primera clase de terminología médica. Disecciones, que es ruptura y separación de las paredes. Obstrucciones y embolias. Bien, hay algunos como el espasmo coronario, la enfermedad de algunos de los pequeños vasos, tromboembolismos, cardiopatías congénicas, hipertensión pulmonar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se clasifican según su forma de presentación en angina de pecho de esfuerzo, angina de pecho de decúbito, angina de pecho en reposo, angina de pecho variante o paradójica. Y según la duración o intensidad se clasifican en angina estable, angina inestable, angina de reciente comienzo, que empezó hace poco, hace pocas horas, angina progresiva, que va aumentando la intensidad de su dolor, síndrome coronario intermedio, isquemia aguda persistente, angina posinfarto de miocardio, es grave, angina variante, y luego infarto de miocardio sin onda Q y con onda Q. Eso habla de el electrocardiograma y lo que podemos ver en un paciente con infarto. Angina de reciente comienzo se define como la angina que tiene menos de 2 meses de evolución. ¿Sí? Bien, es para saber el concepto nada más. Angina posinfarto
Se habla bueno, del dolor anginoso después de sufrir un infarto de miocardio. Si es en los primeros 15 días, se llama inmediata. Y si ocurre unas semanas, o sea, semanas más tarde, 3, 4 semanas, se le llama mediata. Bien. Bien. Entonces, el infarto agudo de miocardio cursa con dolor de isquemia de mayor intensidad. Es más fuerte y tiene más duración. Hace que se prolongue varias horas, no como la angina, no como la angina. Entonces nos sirve para diferenciarlo. Nos sirve para diferenciarlo. Ante un paciente que consulta, si el paciente empezó hace poco con el dolor cardíaco o ese dolor cardíaco viene y va y no es continuo, etcétera, etcétera, puede ser una angina de pecho o angor pectoris. Ahora, si el paciente tiene un dolor máximo con gran compromiso por, por la funcionalidad, por el dolor, podemos sospechar de un infarto agudo de miocardio en curso, lo cual es grave. Bien. Las causas del dolor isquémico cardíaco pueden ser el nacimiento con arterias coronarias anómalas, arteritis, que es inflamación de las arterias, o embolias que son raras, que son generalmente por desprendimiento de placas de ateroma. Bien, tenemos algunas malformaciones cardíacas, tenemos valvulopatías, que es la enfermedad de las válvulas del corazón. Bien. Y luego tenemos el dolor pericárdico, que es de la membrana que recubre al corazón, que se llama pericarditis. Entonces, cuando duele el centro del corazón y puede doler hacia los costados o el diafragma, puede ser una pericarditis. Bien. Dolor de la arteria aorta. Este dolor se produce por el que llamamos aneurisma disecante. Cuando una arteria, como la aorta, que es gruesa, tiene dos capas, una muscular y una de tejido conectivo, se separa porque se rompe la pared, empieza a ingresar la sangre, se separa y causa mucho dolor porque tapa o ocluye la luz. Ocluye la luz. Es una emergencia médico-quirúrgica de las más grandes porque si no la persona muere inmediatamente. Bien. Alergias. No, perdón. Algias. Algias. Cardíacas, dolores atípicos. Este se llama precordalgia. Precordalgia simple. Son aquellos dolores cardíacos simples, inespecíficos,
no como el dolor de esfuerzo, por ejemplo, que ya tiene una correlación médica con la enfermedad de las arterias coronarias. Bien, perfecto. Bien. Luego hay obstrucción, por ejemplo, de las arterias de las piernas, que llevan a una enfermedad que se llama claudicación intermitente, eh, que es el famoso llamado mirador de vidrieras. La persona cuando tiene comprometida las arterias de las piernas, algo que se llama claudicación intermitente, volvemos a repetirlo, tiende a caminar 2 cuadras, sentir dolor en los gemelos, en las pantorrillas, pararse y disimular que mira una vidriera. Sigue caminando, a las 2 cuadras aproximadamente le pasa lo mismo y así. Luego tenemos el dolor abdominal de origen isquémico, también por haberse obstruido y tapado las arterias que irrigan el abdomen. Bien, las palpitaciones. ¿Qué son las palpitaciones? Cuando un paciente ya me dice, tengo palpitaciones, siento que se me va a salir el corazón, está muy acelerado, ¿no? Bien, las palpitaciones son eso, la percepción que tiene la persona, únicamente la persona, de la actividad de su corazón. ¿Sí? Es un hecho frecuente, se presenta en el 16% de los pacientes y nada más, nada más. Bien, las alteraciones tipo palpitaciones tienen que ver con las arritmias del corazón, con la enfermedad del aparato de conducción del corazón. ¿Qué preguntamos? ¿Cómo son las palpitaciones? Si son rápidas, lentas, regulares, irregulares. Y tenemos muchas patologías, como la fibrilación auricular, la taquicardia supraventricular, extrasístoles ventriculares, extrasístoles supraventriculares, aleteo auricular, taquicardia ventricular, enfermedad del nodo sinusal, marcapasos no funcionante, prolapso de la válvula mitral, insuficiencia aórtica, mixomas auriculares, que son tumores dentro de las aurículas, hipotensión ortostática, enfermedades valvulares, miocardiopatías, hipotensiones, etcétera. Hay algunos como por ejemplo el trastorno del pánico, ansiedad, angustia, depresión. Sí, se pueden ver. No es lo más frecuente, pero se pueden ver. Bien. Siempre se pregunta, obviamente, de estas palpitaciones, cómo comenzaron, si tienen un comienzo paulatino, abrupto, y si terminan en forma abrupta. Si se relacionan con algún desencadenante específico eh, y si tienen síntomas asociados. Muy bien. Muy bien. Bien. Y lo que se intenta es hacer la prueba ergométrica graduada con una monitorización.
del corazón y la frecuencia cardíaca. Entonces, la idea es llegar a un buen diagnóstico. Muy bien, para seguir con nuestras definiciones, vemos la definición de síncope. Síncope es algo muy frecuente entre las personas. Habitualmente, a una persona que se desmaya sin tener ningún concepto previo, la sociedad, las personas le dicen, bueno, tuvo una lipotimia, un síncope. Pero en realidad no sabemos lo que es el término. ¿Sí? Síncope en realidad es un término médico específico de cuando hay menor irrigación hacia el cerebro por alguna causa, con una pérdida brusca pero muy breve del estado de conciencia. Eso generalmente dura segundos. No es un síncope si una persona cae al piso y está 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos en ese estado, ¿sí? Entonces la recuperación siempre es espontánea. No necesita intervenir un equipo de profesionales para que la persona se recupere. Y tampoco le quedan secuelas. Siempre se recupera ad integrum, o sea, íntegramente. Entonces, cuando una persona nos llame, por ejemplo, y nos pide un turno, nos dice, me desmayé, tuve una lipotimia. Bueno, a ver, cuénteme, ¿qué le pasó? ¿Cómo le pasó? ¿Qué estaba haciendo? Y cómo se recuperó. Entonces la persona me puede decir, bueno, estaba levantando una caja, me sentí mal, me desmayé, pero no perdí la conciencia. O sea, no, no es que no recuerdo qué pasó. Ah, bueno, entonces no es un síncope. Ahora si nos llama y nos dice, mirá, estaba jugando un partido de fútbol, me caí, no recuerdo qué pasó, un compañero o una compañera me dijeron que por unos segundos no respondía, después me levanté como si nada. Bueno, eso es un síncope y debería en principio verlo un clínico y después de ver las posibles patologías o descartar, generalmente se puede recurrir a un especialista cardiólogo o neurólogo. Bien, entonces, ¿cómo se clasifican? ¿Sí? Eh, es obviamente muy frecuente en un sanatorio, en una clínica grande, este tipo de consulta, ya sea de un niño, de un adulto mayor, sobre todo. Ocupan un gran porcentaje. Por ejemplo, si es el adulto mayor, más de 70 años, el 42% de los adultos consulta por esto, por un síncope, ¿sí? Que son crisis de menor irrigación, generalmente determinadas por la edad avanzada. Bien, ¿cómo se clasifica? Nosotros podemos ver en una historia clínica como síncope cardiogénico de origen cardíaco o podemos ver síncope de origen no cardiogénico, no cardíaco, etcétera, o podemos ver síncope eh, que puede ser idiopático o de causa desconocida o en investigación, ¿sí? Realizándose estudios para diagnóstico preciso, ¿sí? Por eso es importante conocer el síncope. Nosotros sabemos que hay muchas, pero muchas patologías que llevan a un cuadro de síncope. Por eso es una consulta frecuente y aparte lleva a un desafío diagnóstico. Entonces, ¿cuáles causas como principales para seguir aprendiendo vocabulario podemos encontrar como origen del síncope? Cardiogénicos, obviamente del aparato cardiovascular, tenemos estenosis aórtica, que es el cierre a la salida de la sangre del corazón. La estenosis aórtica es grave, obviamente la diagnostica el clínico y
y la confirma el cardiólogo. Después, posteriormente, hay que llegar a hacer una cirugía. Yo les explico también para que vayan repasando con el tema de facturación de prestaciones médicas. Si yo en este caso al paciente lo derivo al clínico, tengo la consulta clínica. El clínico pide, mediante los hallazgos clínicos, una interconsulta con el cardiólogo. Tengo la consulta cardiológica. Se necesita hacer un ecocardiograma Doppler, otra prestación a facturar. El cardiólogo hace el diagnóstico y envía el diagnóstico del ecocardiograma Doppler al cirujano. El cirujano puede pedir una resonancia magnética nuclear con contraste. Tengo consulta del cirujano, resonancia magnética nuclear con doble contraste. Tengo la operación y reemplazo de válvula aórtica. Ven cómo ustedes tienen que ir haciéndose a la idea de que todo esto hay que facturarlo, y por eso conocemos no solo la terminología, sino la forma de la técnica que vamos a facturar según el nomenclador nacional. Bien, después tenemos otras causas como miocardiopatías hipertróficas, que las diagnostica el cardiólogo con un ecocardiograma, infarto agudo de miocardio, que o angina de pecho, que ya la vimos hace un ratito. Eso, el infarto agudo se le puede hacer un electrocardiograma, otra prestación a facturar. Tenemos, por ejemplo, disección aórtica, mixomas. Los, los mixomas son tumores propios del corazón, displasias arritmogénicas, eh, lo que se llaman arritmias cardíacas, que son alteraciones de la conducción eléctrica del corazón, y no cardiogénicos, que son, por ejemplo, mediados por algunos reflejos neuronales, como por ejemplo el vasovagal. Hay personas que cuando se paran sufren una gran vasodilatación y disminuyen la irrigación en el cerebro por unos segundos, entonces se caen pero inmediatamente recuperan el estado de conciencia. Hipotensión ortostática, esta hipotensión de los ancianos, de cuando se incorporan de la cama, sufren el síncope, se caen, se golpean la cabeza generalmente, entonces empieza a ser grave. Fármacos, siempre preguntarle a una persona que dice que se mareó, se cayó y perdió el conocimiento, si está tomando algún fármaco. Eso es importante para el turno, para la consulta. Psicógeno, neurológicos, metabólicos, etcétera, menos frecuentes, ¿sí? Bien, y bueno, tenemos un cuadro sin causa aparente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Muchas veces no se llega al diagnóstico, tenemos un 34%. Vasovagal, que era el que decíamos por vasodilatación, 18%. Causa eléctrica por arritmia, 14%. Neurológicos, 10%. Hipotensión ortostática, que es de la persona mayor, 8%. Y así podemos seguir con los menos frecuentes, ¿sí? Entonces, hay algunos síntomas que acompañan al síncope, a la caída, a la pérdida de conocimiento. El dolor, la bipedestación, o sea, cuando una persona estuvo mucho tiempo parada en un lugar con mucho calor, por ejemplo. Una persona bien entrenada que no tiene antecedentes cardiovasculares, que por agotamiento cae. Luego, por ejemplo, de miccionar o de aumentar la presión en el abdomen, la tos, la comida, acompañados de alguna sensación de malestar neuronal, como la neuralgia del trigémino, que es la neuralgia de los nervios que inervan la cara. Cuando se comprime el cuello de alguna manera por un traje, corbata, moño u otras situaciones. Pacientes que toman, bueno, medicaciones. Pacientes, bueno, que tienen otros
otros eh, diagnósticos previos como vértigo, diplopía, cefaleas, episodios o sea, que son prolongados, por ejemplo, soplos, síncopes, historia familiar de todas estas enfermedades, ¿sí? Bien. Ahora, presíncope o lipotimia, ¿cómo se define? Es una sensación de que el paciente tiene de que va a tener un síncope. Es inespecífico, se superpone, ¿sí? Y hay eventos precipitantes como miedo, dolor, etcétera, pero no llega a ser un síncope. Es como que lo sintiese como tal, pero no llega a perder la conciencia. Esa es la lipotimia que la sociedad menciona. Bien, el edema. El edema es otro gran tema importante en cuanto a la terminología médica y al día a día, lo vamos a ver muy frecuentemente. Se asocia con varias cosas. En principio, con enfermedades cardíacas o con enfermedades de las venas. En este caso pueden ser de las piernas u de otros lugares del cuerpo. Típico, las venas varicosas de las piernas. Bien. Eh, ¿Qué decir del edema? El edema solamente agregar, porque lo hemos visto 2 veces ya, agregar que si hay un problema renal puede haber un edema muy extendido. Los vimos en síntomas y signos comunes o frecuentes, y el edema puede ser generalizado en la persona, sobre todo que está en diálisis, que tiene problemas renales, insuficiencia renal crónica, glomerulonefritis por diabetes. Entonces no hay que obviarlo el problema renal. Si una persona está en diálisis y refiere que se está hinchando el cuerpo con edemas, es porque la diálisis fue insuficiente y debemos inmediatamente citarla para la guardia para que le den curso al nefrólogo o a su nefrólogo o nefróloga y una nueva diálisis. Todo eso obviamente hay que facturarlo, ¿sí? Bien. Cianosis. La cianosis, nosotros ya hablamos un poco, dijimos que es la coloración azulada, morada de piel y mucosas, ¿sí? Por el exceso de hemoglobina no oxigenada, ¿sí? Y que se ve justamente en la zona peribucal, en los ojos y cuando es muy evidente en la piel. Hay cianosis peribucal, que se llama periférica, y hay cianosis generalizada, que se llama central, que es mucho más grave y tiene que ver más que nada con los problemas respiratorios graves, insuficiencia respiratoria grave, daños del pulmón, neumonías extensas, eh, bien patológico y bien centrado en el pulmón, ¿no? Bien, hay algunos antecedentes vasculares que vamos a preguntar para darle el turno, pero que son para todo paciente: edad, sexo, estado civil, etnia, profesión. Obviamente no es lo mismo una enfermedad cardíaca en una persona que trabaja, por ejemplo, desde su casa o en una oficina, que en una persona que, por ejemplo, es piloto de avión o que corre Fórmula 1 o reviste un riesgo porque maneja maquinaria pesada, grúas, perfora pozos, etcétera, ¿sí? Corre un riesgo muy grande esa persona al tener
una enfermedad cardiovascular no bien diagnosticada y tratada. Eso es importante, eso es importantísimo. Hay personas que tienen malformaciones congénitas, o sea que son de nacimiento. Eso significa malformación congénita cardíaca. Esto es importante tenerlo en cuenta porque un porcentaje de la población nos va a decir, sí, yo tengo una malformación valvular desde que nací. Bueno, esto es importante, ponemos malformación congénita cardíaca o lo podemos llegar a leer en la historia clínica. ¿Sí? Eso es importante. Tenemos corazón pulmonar o cor pulmonare crónico, que es la patología asociada al pulmón. Cuando el pulmón tiene aumento de la resistencia periférica, nosotros evidentemente eh, pensamos que tiene un daño ese pulmón y está siendo atacado por una enfermedad como por ejemplo la fibrosis pulmonar. En este caso la fibrosis pulmonar se produce por muchas situaciones. Por ejemplo, el coronavirus, una enfermedad grave crónica, deja secuelas como la fibrosis pulmonar, como para dar un ejemplo reciente y práctico. Después, el tabaquismo. La persona puede tener un daño pulmonar por tabaquismo. Siempre tenemos que preguntarle al paciente si fuma o no fuma. Sobre todo si estamos en el consultorio de un cardiólogo o de un neumonólogo. Una de las primeras cuestiones, aparte del nombre, edad, sexo, raza, dónde vive, dónde trabaja, etcétera, 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 es si es tabaquista o no. Es una pregunta básica, 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 básica. Entonces, nosotros, aparte de preguntarle si tiene alguna otra antecedente de enfermedad cardiovascular, le vamos a preguntar si es tabaquista. ¿Cuánto fuma? ¿Cuánto fuma por día? ¿Desde cuántos años? O sea, si hace 10 años fuma, 20 años fuma o 40 años fuma, o si es una persona de 70 y fuma de toda la vida, ¿no? Bien, perfecto. Lo que vamos a pasar es a los exámenes complementarios que vamos a ver de el aparato cardiovascular. Aparte, bueno, de lo que hace enfermería, por ejemplo, el pulso, la toma de pulso, por ejemplo, o la frecuencia cardíaca también, más allá de eso, vamos a tener, estas son curvas de pulso, vamos a tener más allá de las curvas, por ejemplo, la toma de la tensión arterial, vamos a tener otras como el electrocardiograma, ¿sí? Bien, la tensión arterial la toma generalmente el enfermero, pero muchas veces el cardiólogo vuelve a tomar con un equipo más preciso eh, lo que es la tensión arterial. Hay toda una técnica en la cual, bueno, no vamos a describir porque nosotros en realidad lo que vamos a hacer es facturar estas prestaciones. Pero sí tenemos que saber qué es, quién lo hace, cómo lo hace. Dentro de la consulta médica está la toma de la presión arterial, la correcta toma de la presión arterial. Bien, entonces, solamente saber los valores normales y si una persona, bueno, tiene cifras mayores a 140-90 es considerado hipertenso. Con el diagnóstico de hipertensión arterial va a venir la consulta con el cardiólogo, va a venir la medicación, la realización de estudios como el Holter, ¿no? Bien, la toma de la presión venosa generalmente se hace en un paciente acostado e internado, ¿sí? Eso, bueno, es parte de la internación. Así se factura como parte del día de la internación. Muy bien. Vamos a ir pasando justamente a, como decíamos, los exámenes complementarios propios del paciente.
vemos que todas las técnicas que uno aplica tienden eh, a analizar el corazón dentro de la caja torácica y brindar un diagnóstico preciso. Por eso este libro yo se los dejo como un libro de consulta para todo lo que quieran ver. Lo que sí les pido que solamente lean aquellas cuestiones en las que nos estamos centrando. Hay algunos soplos que se pueden escuchar con el estetoscopio. Bien, pero en sí vamos a ir pasando un poco más adelante a los exámenes complementarios del aparato cardiovascular. Bien, bien. En sí, los exámenes obviamente se solicitan ante una patología. Entonces, breve resumen de las patologías antes de meternos en todo lo que es examen del aparato cardiovascular, exámenes complementarios, ¿sí? Obviamente, por ejemplo, cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica es la disminución del aporte de oxígeno al corazón por alguna causa, generalmente por una oclusión de una arteria. Esto es la cardiopatía isquémica. Se ve en muchas personas. Lo típico es la aterosclerosis. El término aterosclerosis es muy usado y es el engrosamiento de la pared por acúmulo de grasa en las personas que son sedentarias, en las personas que comen mal, etcétera, etcétera, etcétera. La definición, bueno, obviamente es sencilla, porque lo que queremos saber son las palabras. Y toda aterosclerosis tiene un factor de riesgo. Entonces, cuando hablamos de obesidad, estrés, diabetes, cigarrillo, hablamos de que justamente la persona tiene factores de riesgo para tener aterosclerosis que lo van a llevar a una cardiopatía isquémica. Hay muchos tipos de cardiopatías isquémicas y el que más, digamos, conocemos y los más frecuentes son las anginas de pecho, que son isquemias, y los infartos agudos de miocardio, que pueden ser del tipo ST o del tipo T, que pueden ser con un supradesnivel o un infradesnivel del ST. ¿Esto qué es cuando lo leemos? Quiere decir que el médico le realizó un electrocardiograma y vio en el trazado que las anomalías eléctricas corresponden con las imágenes propias de un infarto agudo de miocardio por isquemia, por falta de oxígeno en el corazón. Bien, entonces como dijimos, ¿qué exámenes le pedimos? Electrocardiograma de reposo, o sea, con el paciente acostado. Punto. Este patrón nos va a mostrar supradesnivel del ST, infranivel del ST o ondas Q, que son de infartos crónicos o de múltiple infarto o infarto previo. El electrocardiograma de esfuerzo, así se lo llama, o ergometría, sería la palabra correcta, o prueba de esfuerzo graduada, también se le llama así. La ergometría se le hace al paciente haciendo que camine y trote sobre una cinta mientras se le hace el electrocardiograma. Tiene todos los chupetes, todos los transductores puestos en el pecho y en las extremidades. También se puede hacer con una bicicleta, que se le hace hacer suave y después se le va agregando cada vez más peso y más resistencia. Ecocardiograma, o sea, ecografía cardíaca, ¿sí?,
que le hace un ecografista, un especialista en imágenes, ecografista, un médico, eh, que también la tenemos que facturar, ecocardiograma estrés, y el ecocardiograma puede ser ecocardiograma Doppler, eso no lo dijimos, que es importante. Ahora, el ecocardiograma estrés es con fármacos generalmente. La idea es someter a un esfuerzo al corazón mientras veo cómo se comporta. También puede ser haciendo ejercicio, el ecocardiograma estrés o ecoestrés. Y se le solicitan algunos análisis de laboratorio específicos al corazón para hallar lesión o daño al miocardio, al músculo cardíaco. Las enzimas que se piden en el laboratorio en examen de sangre son la troponina T, la CPK, la isoenzima CPK-MB, el GOT, que es una enzima, el LDH. Todas estas se van pidiendo cada una cierta cantidad de horas para hacer curvas. Entonces nosotros tenemos que facturarlas, ¿sí? Entender qué son para poder facturarlas. Bien. Insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca es una entidad, un síndrome, una patología del corazón donde el mismo ya no puede latir y propulsar la sangre como antes. La persona tiene astenia, que era uno de los síntomas que habíamos visto, fatigabilidad, astenia, disnea, esta sensación súbita de falta de aire, subjetiva, ¿sí? Y bueno, en este caso, nosotros debemos solicitar estudios cada vez que se sospeche la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca tiene muchos orígenes. Paciente con hipertensión arterial crónica, enfermedades coronarias, diabetes, drogas, hipertensión de los ventrículos, hipertrofia ventricular, etcétera, etcétera, etcétera. La insuficiencia cardíaca puede ser aguda o crónica también. Y se divide en 4 clases. Bien, que afectan en forma asintomática al paciente, levemente cuando limitan su actividad física, limitación moderada de la actividad física y grave cuando está en cama y tiene los síntomas. Entonces, hay algunos criterios y hay algunos análisis que vamos a solicitar. Por ejemplo, entendiendo que la hipertensión, las anginas, los infartos, las diabetes, las cardiopatías, la neumonía, el tabaquismo, el alcohol, todo eso predispone. Vemos que puede haber una taquipnea, disnea de esfuerzo, ortopnea, soplos, etc. Lo primero a pedir siempre es un electrocardiograma, que debe realizarse en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca o sospecha de la misma. ¿Sí? Obviamente el electrocardiograma lo que sugiere es que la patología está, pero no que la causa, o sea, no llega a un diagnóstico. La radiografía de tórax es para ver el tamaño cardíaco. Entonces, se le puede pedir hemograma completo, por ejemplo, si hay una anemia grave, puede exacerbar esta llegada de oxígeno a los órganos, la falta de llegada de oxígeno a los órganos, la función renal. ¿Por qué? Porque si hay una insuficiencia renal, tiende a confundirse con una insuficiencia cardíaca.
por mal funcionamiento del mismo. Ionograma. Una alteración de los iones en sangre puede llevar a muchas alteraciones cardíacas. Glucemia. Si nosotros detectamos una diabetes y la diabetes está descompensada, evidentemente podemos tener algún problema de este tipo. Se le pide hepatograma, albúmina, hormonas tiroides, colesterol, serologías virales, autoanticuerpos. Bien, acá, en el ecocardiograma, ¿qué se le va a pedir? Tamaño de los ventrículos, grosor de las paredes de los ventrículos, función sistólica, o sea, de eyección. ¿Cómo está la función de eyección? Dimensión de las aurículas, signos de aumento de presión y posibles etiologías. Entonces, acá tenemos dos radiografías. La radiografía A tiene el corazón mucho más grande que la mitad del tórax. Por lo tanto, se habla de cardiomegalia. En la B hay una redistribución de flujo hacia los vértices. Entonces, nos fijamos en esta zona del pulmón, que está muy limpia, y esta zona también, la parte negra, no tenemos patología. Ahora, esta patología se fue extendiendo hacia arriba y hacia afuera por el hilio pulmonar y el ápice, y le causa una gran sintomatología al paciente, o sea, una redistribución de flujo con malestar general. Y la idea sería poder operarla a esta persona. Muy bien. Arritmias. Arritmias cardíacas. Muy bien. El ritmo cardíaco, ¿sí? Todos sabemos que es entre 60 y 90 latidos por minuto. Está determinado por el nodo sinusal, que es el marcapasos cardíaco natural. Y bueno, y tenemos clasificación de arritmias y causas. Extrasístoles, taquicardias, eh, aleteo auricular, fibrilación auricular, todas arritmias de las personas. Extrasístole ventricular, que es muy muy frecuente, se diagnostica mucho. Taquiarritmias ventriculares, taquicardia ventricular. Esta es la forma común, esta es la forma lenta. Bradiarritmias, trastornos de la conducción. Un montón de cuestiones importantes a tener en cuenta a la hora de pedir un electrocardiograma. Bien. Perfecto. La taquicardia sinusal es una taquicardia normal que no llega a taquiarritmia y se produce como consecuencia, bueno, de estrés, presiones laborales, etcétera, etcétera, enojo, ¿sí? Bien, y se ve algo así en el electrocardiograma. Bien, sí. Bueno, y vamos a ver un poco el electrocardiograma, que es lo que se solicita para todo lo que son arritmias, fibrilaciones, etcétera. Em,
Bien. Bueno, acá tenemos un paciente que presenta un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Eso quiere decir que se infarta, que se está infartando, que se involucra las caras inferior del corazón D2, D3, BF y la posterior en la imagen B1, B2, B3. Bien, debe implementar sin demora la repermeabilización de la arteria. Una de las complicaciones más importantes es que a su vez constituye una principal causa de muerte en el periodo agudo de la arritmia. Bien. Entonces, bueno, vemos cómo el electro muestra un supranivel del segmento ST, diagnosticando el infarto, y posteriormente el complejo de QRS empieza a acelerarse cada vez más, a perder su forma, y hay un shock o choque que le tienen que dar para sacarlo adelante. Cuando sale, no sale con un buen ritmo, sigue en arritmia. Sí, señor. Hay una fibrilación importante, peligrosa, que es la que estaba por producirse recién en el caso de nuestro paciente, que es el torsade de points o torsade de puntas, que es previo a la asistolia, o sea, a la muerte, por así decirlo, ¿no? Bien. Tenemos bradiarritmias y trastornos de la conducción. Los que más vamos a escuchar son bloqueos de rama o sinoauriculares también. Y bloqueos auriculoventriculares. El bloqueo AB de primer grado se caracteriza por una producción, ¿sí?, del estímulo de las aurículas y de los ventrículos. Bien. Bloqueo AB de segundo grado. Una o más ondas P no se preceden por el complejo QRS. O sea, faltan complejos. Y esos complejos son lo más importante porque son las contracciones de los ventrículos. Sin contracciones de los ventrículos no va a funcionar el corazón. Bien. Enfermedades de las válvulas, como por ejemplo la estenosis mitral. La estenosis mitral es una enfermedad que se menciona mucho. Después tenemos formas de patología. Acá podemos ver cierto grado de calcificación. Sí. Las manifestaciones obviamente son disnea, hemoptis y palpitaciones. Todo esto lo vimos bastante. Entonces, exámenes complementarios. Vamos a pedir el electrocardiograma para diferenciar entre los distintos tipos de arritmia. Vamos a pedir la radiografía de tórax. Vamos a pedir el ecocardiograma. El ecocardiograma es el ecocardiograma Doppler o Doppler color, para poder ver toda la estructura del corazón y también los posibles reflujos si lo hubieran.
Muy bien. Tenemos insuficiencia mitral, estenosis e insuficiencia. Insuficiencia es cuando las válvulas se vencen y no cumplen su función. Bien. Tenemos también la insuficiencia mitral aguda y mitral crónica, cuando el paciente ya lo refiere porque fue tratado en algún momento por la enfermedad. Después tenemos la estenosis aórtica. Bien. La etiología puede ser valvular, congénita, adquirida. La fisiopatología tiene que ver con eso, con lo que decíamos hace un ratito. La estenosis es el cierre de la válvula de salida de sangre del corazón. Entonces nos va a dejar bastante asténicos en el cuerpo, porque no llega oxígeno al cuerpo ni a los órganos. Eso es importante tenerlo en cuenta. La aparición de síntomas característicos de estenosis aórtica indican gravedad y necesidad de cambio valvular. Otra cosa que se puede pedir es radiografía de tórax, frente y perfil, ecografía Doppler color y estudio hemodinámico. Nuevamente. Bien. Insuficiencia aórtica. La insuficiencia aórtica tiene que ver con eh, que la válvula es insuficiente. ¿Sí? Una válvula incompetente que no cumple su función de cerrar. Bien. Entonces, la sangre refluye hacia el corazón y no puede ser enviada a los órganos. Exacto. Bien. Insuficiencia aórtica crónica. Eh, Muy bien. El electrocardiograma ya sabemos que es importantísimo en todas las patologías cardíacas. La radiografía de tórax también para evaluar el tamaño del corazón. La insuficiencia aórtica aguda puede tener como agravante un edema agudo de pulmón. Bien. Definición de insuficiencia tricuspidea. Es la regurgitación de sangre desde el ventrículo derecho hacia la aurícula. O sea, siempre que hay una insuficiencia, la válvula en vez de cortar, deja volver sangre, en vez de cortar y punto. Dejar pasar, cortar, dejar pasar, cortar. Esta no, esta deja entrar. Bien, lo cual no es bueno, la insuficiencia tricuspidea, por, in, eh, por la incompetencia de, del aparato cardiovascular. Bien, bien. A ver, tenemos algunos exámenes complementarios, como por ejemplo el electrocardiograma y radiografía de tórax, que se vuelven a repetir. Un estudio muy importante es el ecocardiograma Doppler color. Es uno de los más importantes y lo voy a poner en mi facturación. Bueno, tenemos muchas formas de daño valvular, muchas, como ven en el cuadro. Tenemos muchísimas formas de presentación y de etiología. Bien,
Endocarditis infecciosa es otra enfermedad que van a escuchar hablar muy frecuentemente. Y la endocarditis es justamente que las válvulas del corazón sean colonizadas por microorganismos y las rompan y las dejen inútiles, inservibles. Bien. Se clasifica como endocarditis aguda o endocarditis crónica también. Son difíciles de cultivar. No crecen en todos los medios. Bien. Endocarditis sobre la válvula puede ser nativa, o sea, la válvula que uno tiene de nacimiento, o endocarditis infecciosa de la válvula protésica o la válvula que ya me reemplazaron, con lo cual es más grave. Todo paciente que tiene fiebre y ha tenido un reemplazo valvular, se piensa lo peor, se piensa que el reemplazo valvular de la válvula cardíaca, de cualquiera de ellas, está infectado. Bien. En este caso, el corazón ocupa casi todo el tórax. Bien, radiografía de tórax en la que se observan infiltrados radiopacos bilaterales en alas de mariposa, así se describe el edema pulmonar en alas de mariposa, que indican la existencia de un edema agudo de pulmón, mucho líquido en ese pulmón. Bien. No, no, a ver. Perfecto. Bien. Esto. Exámenes de laboratorio. Se pueden hacer algunos hemocultivos en el paciente. Se puede hacer un hemograma, una eritrosedimentación, un análisis de orina. Lo importante es el electrocardiograma, la radiografía de tórax, que puede mostrarnos el corazón agrandado, por ejemplo, y el ecocardiograma, que es el que va a terminar de definir la patología y su gravedad, porque me va a dar la fracción de eyección cardíaca, que es la fracción de sangre que quiere y puede impulsar el corazón. Realmente, si eso ya está disminuido, podemos diagnosticar la insuficiencia cardíaca. Bien, criterios, etcétera. Enfermedades del pericardio como pericarditis aguda, derrame pericárdico, taponamiento cardíaco, pericarditis crónica constrictiva, fibrosis, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. La pericarditis, sobre todo aguda, que la tenemos que saber qué significa, es una etiología por infección de las membranas que recubren el corazón por fuera y se inflaman y hacen dificultoso que el corazón pueda expandirse y doloroso también. Entonces es una patología que se ve en las guardias. Bien. Dolor precordial obviamente y fiebre también. El diagnóstico se lo dejamos a los profesionales y el derrame y el taponamiento se puede resolver. Bien.
En los exámenes complementarios, evidentemente, si hay una inflamación, un laboratorio con eritrosedimentación, electrocardiograma es inevitable, tenemos que hacerlo, y una ecografía Doppler color no viene mal para este paciente. Bien. Electrocardiograma, radiografía de tórax, todo nos habla de un corazón enfermo, ¿no? Ecocardiograma, lo más importante de todo. Y cuando se junta líquido en el pericardio, se puede planificar por el médico hacer la pericardiocentesis para sacar líquido y comprobar qué agente etiológico es el que está infectando el corazón. Pericarditis crónica constrictiva, la que ya dejó secuelas, fibrosis, etcétera en el corazón. Bien. Y vamos a entrar en hipertensión arterial. Uno de los temas más frecuentes, más vistos, que ha aumentado mucho la prevalencia, ¿sí? La hipertensión arterial y la diabetes. Bien. La hipertensión arterial, ¿qué es? Es el aumento de la resistencia vascular, de la presión dentro del vaso, que obliga a las arterias a resistir más. ¿Sí? La tensión es la de las arterias y la presión es la de la sangre. Bien. Actualmente se considera la hipertensión como uno de los principales responsables de enfermedad coronaria, de todo lo que vimos anteriormente, y enfermedades cerebrovasculares. Entonces es muy importante, muy importante. Bien, acá tenemos un dibujo del sistema nervioso central, genéticos, ambientes cardiogénicos, renales, todo, ¿sí? Todo esto altera nuestras arterias. Bien. Bien. El examen requiere un registro completo y seriado de la tensión arterial. Probablemente el paciente tenga que recurrir frecuentemente a la clínica solo para tomarse la presión arterial. ¿Y qué vamos a preguntar? Si la hipertensión es primaria o secundaria, o sea, si sabe o no la causa. Tiene una afectación de órganos diana, como puede ser el riñón, el páncreas, el cerebro, etcétera, o presenta otros factores de riesgo, o posee otras enfermedades tipo asma, EPOC, diabetes, gota, etcétera, que pueden condicionarnos a la hora de elegir los fármacos para tratar. Bien. Ahora en específico, ¿sí? Tenemos dos cosas, la emergencia hipertensiva y la urgencia. Nosotros vamos a ingresar el paciente por guardia en estos casos y quienes tengan una internación en unidades especiales de cuidado cardiovascular lo van a hacer y si no, en las salas de guardia común. Bien, la hipertensión arterial asociada a hemorragias, ¿sí? Es de una afectación, por ejemplo, renal aguda. Si se falla la autorregulación renal, los niveles de renina provocados por el aumento excesivo de la cifra de tensión, ¿sí?
de larga evolución, presentan cambios específicos al fondo de ojo. Entonces, vamos a ver, nosotros vamos a tener que facturar el fondo de ojo también. Obviamente el fondo de ojo está hecho por un especialista llamado oftalmólogo. Vamos a tener que facturar los honores del oftalmólogo, facturar el uso de la aparatología, facturar la prestación y cómo sigue esto, ¿no? Entonces, hay signos específicos en el fondo de ojo, como signos de Gant, aldonosos, perdón, algodonosos. Estaba pensando en algodonosos. Y algunas hemorragias retinianas, que es lo más frecuente que uno busca, ¿sí? Que pueden estar en forma preretiniana o retiniana directamente. Bien, las causas son múltiples de la hipertensión. Hay hipertensión asociada al embarazo también, hipertensión crónica, hipertensión gestacional, que es la asociada al embarazo. Y lo peor de la hipertensión asociada al embarazo es la hipertensión con proteinuria. La hipertensión con proteinuria no se la deben olvidar. Esta se llama preeclampsia. Preeclampsia. La preeclampsia es una patología grave de la mujer que tiene la potencialidad de generar edemas, malestar general y astenia. Y si no se la vigila, no se la asiste, puede transformarse en una eclampsia. Eso es lo grave, ¿no? Bien. La eclampsia, aparte de la hipertensión y la proteinuria asociadas al embarazo, empieza con la embarazada con convulsiones, que de no cortarse pronto pueden dañar irreversiblemente a la madre o al niño e incluso hacer que fallezcan. Entonces, este es digamos, lo debería tratar un equipo de profesionales a la eclampsia, a la preeclampsia, con cardiólogo, clínico, ginecobstetra, ¿sí? Como mínimo, como mínimo. También puede intervenir el terapista. Muy bien. Bueno, como siempre, llegamos hasta acá, seguimos avanzando, muchas palabras relacionadas a la práctica diaria, sobre todo del aparato cardiovascular y la clínica en general. Las animo a seguir repasando, a seguir tomando apuntes. Vamos a seguir trabajando sobre los conceptos específicos, relacionados, temas y consulta frecuente de todos los días para poder tener nociones en lo que es dar turnos y tener nociones a la hora de facturar, que ya lo hemos visto previamente en nuestro curso de secretariado de clínicas. Les dejo, bueno, un abrazo muy grande, les deseo un lindo día y nos estamos viendo ya en la próxima clase para seguir avanzando sobre los conceptos. Un abrazo grande.